25 metros cuadrados de parrilla y kilos de longaniza nos advierten de que ya está todo preparado para que dé comienzo la fiesta de la longaniza de Graus. Todos los detalles se los contamos en unos minutos aquí, en Aragón en Abierto. Este sábado la fiesta de la longaniza de Graus cumple 21 ediciones y este año, como novedad, se ha organizado además un taller de fabricación de longaniza para que los más pequeños puedan manejar la carne, embutirla y además llevársela a casa de recuerdo. En 1996 consiguió el récord Guinness a la longaniza más larga del mundo y hoy en día aquí en Graus se sigue celebrando la fiesta en honor al alimento más conocido de la zona. Y es que la longaniza de Graus no es una longaniza cualquiera. No, es una longaniza especial. Particularmente aquí la hacen muy buena todos. No, siempre es mejor que todas para mí. Bueno, lo primero, pues los animales son de por aquí de la tierra, pues aquí hay mucha granja, hay mucho cerdo. Mucha gente que vive del embutido y bueno, pues la verdad, el tener los bichos autóctonos como los corderos y por ahí, pues es otra historia. No es una longaniza cualquiera la de Graus, para empezar, porque se necesita una parrilla de 25 metros cuadrados para poder cocinarla. Sí, es una parrilla de 25 metros cuadrados y tiene 6 módulos que pesa 783 kilos. Lo que se limpia es un año después de la fiesta de la longaniza de Graus, se limpia porque esa grasa mantiene bien el material de la parrilla. Sí. Eso nosotros ya desde el primer año lo hicimos porque, claro, el clima que hay aquí a la montaña, pues hay nieblas, hay contrastes y para que no se oxide y se nos estropee, pues le dejamos la grasa para que se mantenga como el primer día. Una fiesta por todo lo alto necesita pues una parrilla de las mismas características. ¿Cómo se le ocurrió a usted inventar esta mega parrilla? Bueno, como todos los inventores. Estábamos un día con todos los carniceros, ¿qué podríamos hacer? Pues digo, ya os invento la parrilla más grande del mundo. Y esto fue ya hace casi 20 años. 19 años. Primer año que hicimos el récord Guinness, hicimos 565 metros, pero el año pasado conseguimos 930 metros. 9.000 personas que pueden disfrutar de esta longaniza artesanal que se hace aquí en Graus. ¿Cuáles son los puntos más delicados a la hora de cocinar esa longaniza? En el momento que la grúa coge la parrilla, que es cuando más pesa, hay que subirla con mucho pulso y tiento. Luego el fuego, por descontado. Está toda la longaniza preta y eso, la temperatura sube a 500 y 600 grados debajo de la parrilla. Entonces, por eso estamos controlando para que no se nos doble y cocer la longaniza. Ya tenemos la parrilla preparada, pero sin lo más importante, la materia prima, la longaniza, no hacemos nada en esta fiesta de la longaniza de Graus. Desde aquí, desde Embutidos Melsa, ¿cuántos kilos hemos preparado para esta cita? Son 400 kilos, un total de 1.200 entre los 3 fabricantes que componemos la Asociación de Fabricantes. Y bueno, ya están listos y preparados para que mañana puedan embutirse. Listos y preparados, ¿por qué proceso han pasado esos kilos de carne para llegar al fin último, a la longaniza? Es un proceso de 4 partes. O sea, la primera sería la fase de picado, en la que primeramente se ha seleccionado el porcentaje de magro grasa que se introducirá en el producto. Después de la fase del picado pasaríamos al amasado. Es el momento en el que se adicionan todas las especies, aditivos y se condimenta el producto. Se condimenta el producto, ¿qué algo tiene que tener especial? ¿Cuál es ese ingrediente secreto que tiene la longaniza de Graus que la diferencia de cualquier otra longaniza? Cada uno de los fabricantes tenemos nuestra propia fórmula. O sea, en un principio nos basamos en un manual de buenas prácticas y este ya condiciona a la hora de poner los porcentajes de magrograsa que he hablado antes y bueno, la fórmula ya es cada uno la suya. La última parte del proceso sería la fase de embutición. En ella pues se dosifica la cantidad adecuada de producto, que en este caso son 500 gramos y bueno, se grapa a las 2 puntas y queda la forma de herradura típica de la longaniza. Bueno, mañana en la fiesta no se embutirá de esta manera, ¿no? Porque esto es longaniza por longaniza y estamos hablando de una longaniza de muchos metros que se embutirá en el momento, ¿no? Es 1,2 kilómetros y por supuesto no hay ningún intestino que tenga estas dimensiones. O sea, la base es ir juntando intestinos y siempre es tripa natural y en cuanto se acaba un fabricante continúa el siguiente. Lo que está claro que la longaniza es un símbolo para esta localidad y de hecho en esta fiesta de la longaniza de Graus, que llega a su 21ª edición, hay un taller de elaboración de longaniza para los más pequeños. Hay que mantener la tradición, ¿no? Esta ha sido un poco la novedad, o sea, se quiere hacer partícipes a las futuras generaciones de
bueno, esto que lleva ya 21 años adelante, y qué mejor manera que haciéndoles embutir su propia longaniza y eso, que la puedan consumir en sus propias casas. Como esa niña tan pequeña, están invitados a esa fiesta de la longaniza mañana en Graus.